He iniciado ya la grabación para esta segunda sesión síncrona de la semana 2, sí, claro, en el módulo 18 con los grupos del 01 al 013 en este campus 1, generación 26. Bueno, compartiendo ahora pantalla, me gustaría saber si se ve la presentación. Cuéntenme si se ve. Bueno, ¿qué tenemos? Pues este título que se llama Factores que intervienen en el aprendizaje escolar. Y bueno, voy a estar aquí al pendiente para ver quién se va uniendo. Llegó con nosotros, ¿quién llegó? Montserrat, hola. Hola, hola Montserrat. Bueno, voy a estar atento para quien se una. El título, Factores que intervienen en el aprendizaje escolar. Bueno, esta sesión tiene un objetivo en particular. Bueno, siempre es multiobjetivos, por así decirlo, pero todo se liga. A ver si se entiende esta idea. Bueno, en primera instancia, esta sesión es presentarles algunos conceptos que tienen que ver con todo el proceso de aprendizaje. Esto con el fin de pues, hacer reflexiones sobre todo lo que influye para poder llegar a tener un aprendizaje académico, un aprendizaje pues, en lo que ustedes realizan en prepa en línea. Entonces, que existan qué elementos son los que ya están interviniendo, que influyen en todo momento en su aprendizaje escolar, y a fin de que estas definiciones, estos conceptos, pues les sirvan a ustedes, a cada uno y a cada una, como una forma de observar, de autoobservarse, es decir, que tengan en cuenta qué tipos de pensamientos necesitan desarrollar, como para, para hacer una actividad integradora, pues qué categorías de pensamiento están ahí, como pues ahorita vamos a verlo, ¿no? O sea, todo el aspecto cognitivo que implica pues analizar, clasificar, reflexionar, ¿qué más puede ser? Bueno, son muchos, son 12 conceptos que son una área de procesos de aprendizaje, de procesos de pensamiento, perdón, que en conjunto con otros elementos, pues se llega al aprendizaje. Entonces, el objetivo es a partir de conocer estos conceptos y es que ya los tenemos, ya están trabajando con nosotros, pero en el momento que vamos a reflexionar que pues este tipo de conceptos de procesos de pensamiento se intervienen junto con otros, entender qué es lo que estamos haciendo cuando aprendemos y ese entendimiento nos llevará justo al aprendizaje, porque entonces podremos observar detenidamente cuando necesitamos aprender un proceso nuevo, cuando necesitamos atender una área sobre estas que influyen para el aprendizaje. Entonces, lo podemos tomar como herramientas para aprender. Entonces, para llegar a esto, primero abordaré unas fechas y avisos que compartirlos con ustedes, muy breves, y ya entonces hablo del tema de factores para el aprendizaje. Enseguida de esto, un espacio para dudas, preguntas y el registro de asistencia. Bueno, vamos a ver por acá. Estaré al pendiente de ustedes en el chat. Si necesitan interrumpirme, háganlo de verdad. Cualquier cosa que se les presente, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes vean oportuno mencionar, por favor, interrúmpanme y damos espacio para escucharles. Bueno, avisos de esta semana, pues nada, sencillo. La semana 2 es del 31 de octubre al 6 de noviembre. Tengo por aquí información sobre regularización de módulos. Esto que conviene bien atender para aquellos que tengan un módulo reprobado o dos y que estén pues con algunas dudas sobre cómo lo van a recuperar, pues que se informen a través de estos enlaces, eh, que siempre suelo compartir, pero bueno, precisamente lo comparto porque pues cada módulo
pues surgen otros estudiantes que nunca antes habían reprobado un módulo, entonces pues a lo mejor si antes no habían tomado esta información, pues ahora es momento de que pues la cojan y la tengan a la mano para analizarla. Eh, Hay una encuesta que les he enviado en un mensaje en esta semana, que es la misma de módulos atrás, pedirles de nuevo que la estén completando mes a mes, con intención pues de estar plenamente actualizados con su información. Sé que es un poquito tedioso volver a pedirles lo mismo cada mes, cuando pues a fin de cuentas es lo mismo, pero hasta el momento es la mejor estrategia que tenemos para esta información. Ya posteriormente quizás surja otra forma donde pues no se les tenga que preguntar muchas veces lo mismo, pero por ahora tenemos esto, así que pues de pedirles su apoyo porque justo pues eso sirve para mejorar la calidad de la atención que les podemos brindar. Está un enlace de la mesa de servicios para que ustedes pues tengan en cuenta este enlace, que puedan acceder ahí para cualquier trámite, cualquier gestión, pues la puedan ubicar ahí por ahí, si que generen un ticket para seguimiento. Bueno, ahora sí abrimos al tema. Nada más quiero saber si antes de eso, si me van siguiendo, si se escucha bien, si me van siguiendo. Ya aquí con nosotros Alondra y Dana, bienvenidas. A ver, platícame si me van siguiendo para ver cómo va la transmisión. Perfecto, Esmeralda, gracias. Bien, continúo. Bien, bien, gracias Dana, gracias Montserrat. Ok, entonces este tema, vamos a ver, que puede estar un poquito complejo, que la verdad es que sí, pero aquí lo que yo pretendo es que la reflexión sea justo a que no estamos hablando de algo completamente nuevo y que no es algo que tienen que memorizar así a detalle, no es algo que tengan que tener para ustedes ¿cómo les puedo decir? Que sea obligatoriamente algo que tienen que aprender así a detalle en todo lo que va. No, no se trata de eso, sino que más bien esta reflexión es justo que aunque tengamos conceptos de alguna forma incluso complejos, sino que nos demos cuenta que esta comunicación de la que les voy a hablar, pues la podemos atender de forma más sencilla, es decir, que podamos trasladar esto hacia nuestra propia experiencia, que hagamos este ejercicio de trasladarlo y de observarnos. Eso a veces incluso es más difícil que aprenderse una fórmula de un cálculo. ¿Por qué? Porque requiere tener una plena observación en todos los sentidos. Pero tal vez para otras personas les sea mucho más sencillo hacer esto que otro tipo de pensamientos de complejidad. Pero bueno, vamos a ello. Aquí dice, aprender es un proceso complejo de pensamiento y de comportamiento. ¿Sí? Hemos de entender esto, que somos un conjunto de pensamientos y de acciones de nuestro cuerpo y de emociones. No nos podemos separar de esto en ningún momento. ¿Sí? Entonces, y siempre cuando estamos en un proceso de aprendizaje, en este intento de aprender algo, pues participan muchos factores que intervienen de forma conjunta, de manera simultánea y de las cuales quizás no somos conscientes. Y no es que tengamos que obligadamente ser conscientes de cada uno de ellos, no. Pero el hacerlo nos facilita el aprendizaje. Entonces, en realidad todo esto es como una suma de piezas que componen un rompecabezas que somos nosotros. Y que todas las piezas están ahí, pero pues no sabemos con qué facilidad se unen todas estas piezas, porque sí son completamente necesarias para llegar a un aprendizaje. Entonces, aquí dice, son pocas las manifestaciones innatas que traemos como base de nuestro despertar en la vida. Casi todo se aprende gracias a la capacidad y habilidades que contiene la carga genética. Eh, bueno, la configuración neurofisiológica de cada uno y las experiencias que porta el medio. Es decir, que somos un conjunto de genes, un conjunto de unas estructuras definidas por una carga genética que nos ha generado este cuerpo que tenemos, que es como es y no es de otra forma.
y que bueno, además pues las experiencias que nos aporta el medio pues nos van determinando, ¿no? Entonces esto a llevarlo de otra forma más simple es que sí, estamos configurados, pero no estamos totalmente determinados ya por nuestros genes, en el sentido de que podemos transformarnos a partir de pues, estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje se va dando de acuerdo con pues, estos procesos de los que hemos estado hablando, de los que he estado hablando de forma general. Entonces, vamos a ver que hay operaciones de pensamiento, que hay pues una estructura cerebral, que son los hemisferios cerebrales que tienen pues conectividad y que en ellos también influye nuestra propia capacidad de concentración eh, y las estrategias adecuadas pues para llevar esos procesos de operaciones de pensamiento para aprender. Entonces, junto con ello también influyen pues nuestras actitudes, nuestra motivación, nuestra voluntad, la influencia también de nuestras relaciones con las personas y nuestra capacidad por organizarnos. Cada una de estas cosas son importantes. No podría decir que una cosa funciona sin la otra. ¿Sí? Quizás es que no nos damos cuenta cómo está nuestra motivación, pero hacemos las cosas, aunque no queramos a veces. Eh, Quizás podremos decir, pues no es necesario que yo hable con algún amigo, con algún profesor para realizar una actividad integradora. Quizás no nos damos cuenta, pero de hacerlo nos facilitaríamos las cosas. O que el aprendizaje que estemos llevando no lo podamos aterrizar o no lo podemos desarrollar plenamente hasta no entablar relaciones, hasta no comunicarnos con alguien más. Entonces es como que tengamos muy en claro que somos personas que aprendemos en conjunto con otras personas, que en nuestro aprendizaje está situado en un entorno completamente social, ¿sí? El hecho que estemos en una computadora no lo hace menos social, todo lo contrario, es el internet y todo esto es precisamente un proceso social, es una conectividad social pues a lo largo y a lo ancho. Que estemos frente a una pantalla no significa que no estamos frente a personas, estamos frente a contenido desarrollado por personas, que está supervisado y atendido y suministrado, por así decirlo, también por personas. ¿Sí? Entonces, que todo este proceso de comunicación es importantísimo. Bueno, eso de aspectos generales. Pero luego vamos a poner todo lo que he dicho anteriormente, vamos a ubicarlo en en tres grandes áreas importantes que son factores para el aprendizaje. Y de aquí a donde quiero llegar es a que estas tres áreas pues son muy importantes, como ya dije, pero que esta sesión se enfoca ahora en una área en particular, que va a ser en el área los factores cognitivos. Por cognitivos, a ver, ¿qué idea tienen ustedes por cognitivo? Factores cognitivos, los voy a escribir así, para hacer así como una lluvia de ideas. ¿Qué son los factores cognitivos? Ojo, no tienen por qué saberlo. De verdad es que no es que sea algo que deban saber precisamente, pero alguna idea tendrán. O si no es que sí lo saben concretamente. Entonces, así sin una lluvia de ideas, pues, ¿qué son los factores cognitivos? ¿A qué lo asocian ustedes? ¿Qué se imaginan que es? Me gustaría saber qué opinan al respecto. Así que ya les puse ya en el chat la pregunta y espero sus participaciones. Vamos a ver si contestan aquí, chicos, chicas. No me dejen solo. Alondra, Cata, Dana, Esmeralda, Montserrat, Juliana, ¿qué opinan?
van siguiendo? Bueno, ya contesté aquí Montserrat. Dice Montserrat, yo creo que entiendo que son habilidades que tenemos, es entiendo de cognitivo. Sí, habilidades de pensamiento, vamos a ponerlo así. Juliana dice, menciona algo que influye en nuestras decisiones de manera discreta, por así decirlo. Pues digamos que por medio de estos procesos es como llegamos a las decisiones. Entonces, pues se relaciona de esa manera. Bien. Eh, Vamos, es complejo definirlo, pero si vemos las categorías que vamos a ver enseguida, vamos a darnos cuenta que no es tan complejo. Es decir, yo aquí tengo las tres áreas. Por un lado está a la izquierda los factores cognitivos, que es lo que vamos a ver en este momento, que se refiere a procesos de pensamiento. Ahorita los abro. Pero antes de eso quiero decirles que, pues, hablando de las tres áreas, lo otro es lo afectivo social y del otro lado ambientales y de organización del estudio. Es decir, que vayamos a conocer las tres áreas para que luego yo me imagino esto, si yo quiero hacer mi tarea, darme cuenta que quizás es que sí estoy motivado, quizás es que tengo toda la información y todo, pero luego no sé qué es lo que tengo que hacer y entonces podré caer en cuenta que dentro de los factores cognitivos me falta desarrollar una forma de pensamiento, como puede ser hacer un análisis, como puede ser hacer una clasificación, puede ser, no sé, deducir o inferir algo, ordenar la información, o sea, un proceso sobre cómo manejamos la información, sobre qué hacemos con ella, ¿sí? O bien puede ser que yo sea una persona que yo sé que esta tarea se tiene que hacer ordenando, clasificando, analizando cosas, comparando, interpretando, y tengo noción de lo que es cada uno de estos procesos de pensamiento, estos procesos cognitivos, pero pues no me da la concentración. Entonces, si no me da la concentración, podría decir, es que sí lo sé hacer, pero no es momento para hacerlo porque no me siento concentrado, concentrada, eh, por X circunstancias, ¿no? Entonces, a esto va, ¿sí? Y cómo, si entendemos con estos elementos, si los usamos a favor sería, pues, ubicar esto. ¿Qué me falta? ¿Sí? Si es que el área afectivo-social está bien, o si es que el área cognitiva hace hacer algunas cosas y otras no, si es que mi ambiente de estudio y mi organización está fallando. O sea, se trata de eso. Entonces, bueno, me voy a concentrar en la parte que es más compleja, por así decirlo, eh, para ver, pues, justo qué son los factores cognitivos. Miren, se trata de lo siguiente. Yo, esto se los voy a dejar como una pequeña tarea, de la cual, pues, me gustaría tener la respuesta. Es decir, por un lado, está aquí la presentación. Entonces, yo aquí tengo un marcador. Si le doy clic aquí, tengo, pues, por un lado lo que son las palabras, y por otro lado las definiciones. Por ejemplo, aquí dice, aquí es bien simple, o sea, ya ahorita que estamos hablando de ello puede ser muy simple. Luego se va a complejizar cuando vemos que son muchas definiciones, pero cuando yo pienso, ¿qué es observar? Entonces, observar, si me pongo a ver todas las definiciones quizás me conflictúo, pero a ver, ahorita que no tengo fresco es, por ejemplo, observar es en realidad, aquí lo voy a unir para tener la respuesta correcta, tomar conciencia del mundo que nos rodea, prestar estricta atención y vigilancia a un objeto o circunstancia movido por un propósito definido a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Observar es como esto, ver qué hay en mi entorno, de qué se compone, qué sucede en mi entorno y ya está. O sea, uso mis sentidos, es que escucho, que veo, que huelo, que siento. Entonces, si lo veo de esta manera, realmente este proceso de pensamiento de observar es muy simple, ¿no? O sea, es muy simple en el sentido de que todo de lo que estamos hablando aquí lo sabemos hacer de alguna forma, pero
la importancia de ver cuál es la diferencia de uno y de otro nos permitirá ubicar qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos que ejecutar una tarea vamos, una actividad integradora, ¿sí? Entonces, ahí está una definición sencilla. No sé cómo podríamos ver ahora interpretar. Interpretar puede ser, vamos a ver, puede ser, vamos a ver, es que son larguísimas. Me pierdo con letras pequeñas. Voy a ver mejor aquí las respuestas. Bien, interpretar es explicar el significado que tiene una experiencia dando un supuesto cierto, seguro y razonable que siendo válido es incompleto y parcial porque tiene componentes subjetivos. Entonces, es eso. Ver qué significa lo que estamos viviendo, o lo que estamos observando, lo que queremos, de lo que le queremos dar una explicación. ¿Sí? Entonces, que tiene que tener una forma razonable de lo que vemos, eh, pero también es un aspecto subjetivo, es decir, puede que haya otra verdad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos... cuando replicamos algo que vemos, que si alguien nos explica una cosa, alguien ha dicho una idea y nosotros queremos decir lo que esta persona ha dicho. Entonces es como, a ver, yo veo que esta persona lo que quiere hacer es darnos esta idea, hablarnos de esto y esto y esto y esto. Entonces estamos usando este aspecto de interpretar. ¿Sí? Entonces aquí está otro, que es analizar. La diferencia con interpretar, analizar es pues la distribución y separación de las partes en un todo hasta llegar a conocer sus principios elementales. ¿Sí? Entonces, justo es esto. La diferencia con interpretar es que podríamos ir de la observación al análisis de la siguiente manera. Cuando yo veo, yo ahorita que estoy viendo una maceta, que es una flor que está aquí enfrente de mí, aquí en la mesa, digo, bueno, si yo estoy viendo esta flor, la puedo observar que tiene pues unas raíces que ya están saliendo de abajo porque ya crecieron bastante. Puedo ver la estructura de la maceta, puedo ver pues las flores, veo que la mayoría de todas están las hojitas verdes, unas cuantas están marchitando, pero en general todas están pues están en un proceso de mucha flor y pocas hojas marchitas. Entonces, ya puedo ver pues todo ese entorno, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar a analizar, pues entonces podría ver pues qué figuras tienen las hojas, podría ver en qué parte están, no sé, las semillas, podría perdón, eh, pues ver los principios elementales que en este caso pues serían pues la estructura de la raíz, podría ver que la tierra que tiene ciertos elementos que pues la hacen nutrirse. Entonces ya estoy yendo a ver pues no solo cómo luce la planta, sino cómo funciona, por así decirlo, cómo funciona este organismo vivo. ¿Sí? A partir de analizar cada una de las funciones que tienen las partes pues, de su estructura, ¿no? Entonces, es eso, o sea, son procesos de pensamiento, pues sí, que son complejos, pero cada uno de ellos, vamos a decir, no sé por qué aquí me salieron 10 y son 12, bueno, ustedes tienen la presentación de las palabras completas para que lo puedan unir, pero ver que una actividad es diferente de la otra. Asociar, por ejemplo, es la acción de relacionar una cosa con la otra. Asociar no significa que podamos tener la razón de las cosas. Por ejemplo, eh, sabemos que los cambios de clima extremos están asociados a la contaminación, es decir, se vinculan, pero no lo determina completamente, puede que surjan otras cosas. Es decir, influye,
pero no es suficiente para explicar este fenómeno. Por ejemplo, sabemos que la inflación, la alza de los precios en México está asociado a la guerra en Ucrania, ¿sí? Y esta asociación tiene verdad, es decir, porque pues se están cambiando los mercados, se distribuye diferente los productos ahora que hay bloqueos internacionales de la distribución de los productos y servicios. Entonces, pues eso altera los mercados mundiales y pues afecta en la economía de todo el mundo. Entonces, eso está asociado, está vinculado y es verdad, pero eso no lo explica todo. Hay que entender muchas otras cosas. Es decir, aunque no hubiera una guerra, sabríamos que de cualquier forma los precios están en incremento porque antes de todo esto había otras condiciones que ya estaban afectando eh, la economía mexicana, ¿sí? Entonces, es eso. Si vamos a clasificar, esto es organizar elementos, agruparlos conforme a sus principios, categorías. Entonces, clasificar es justo esto, tener un orden de qué cosas se componen de esta área y cuáles otras no. No sé si recuerdan en la primaria cuando nos hablaban de los campos semánticos, por ejemplo, pues un tenedor y, y un cuchillo es del campo semántico, pues de la cocina, ¿sí? Entonces, o de un carnicero, por así decirlo, si nos damos a otro tipo de clasificación, no corresponden a los de un bailarín o a los de un profesor, porque no son elementos que usa para su trabajo. Entonces, esta agrupación que acabo de decir, que es tan simple, pero si en el día a día nos ponemos a observar, cuando tenemos una tarea difícil, si usamos, nos podemos proponer estos procesos de pensamiento. A ver, ¿aquí qué me sirve? Ordenar, perdón, clasificar, asociar, analizar, observar. Entonces, si nos damos cuenta que estamos haciendo estas tareas a la vez, pues entonces nos podemos enfocar en una de ellas o en otra de ellas. Sí, por ejemplo, cuando nos piden argumentar, entonces cuando voy a argumentar, podría ser, aquí, argumenta en media cuartilla, ¿por qué, no sé, lo de, por qué, ¿qué me puedo inventar? ¿Por qué se dice que está aumentando la pobreza y los ricos se están haciendo más ricos? Los muy ricos se están haciendo muy ricos. Entonces, pues es como que, a ver, para hacer esta tarea, primero pues voy a ver qué funciones de pensamiento me pueden servir. Entonces, podría llegar a analizar, ¿por qué? Porque necesito ver cómo funciona la estructura económica del país. Entonces, me voy a ver eh, cuáles son como para analizar, voy a ver un sistema, pues cómo funciona cada una de las partes. Entonces, para ello, pues voy a clasificar las partes más importantes de la economía, que son, pues no sé, el Producto Interno Bruto del país, las formas de industria principales del país, eh, cosas como esas, ¿no? Entonces, para darle la importancia de cada una de ellas. Y entonces me pongo a analizar las partes de cada uno de estos elementos para luego entonces tal vez interpretar, ahora sí ya sería como con mi racionamiento que estoy teniendo sobre lo que sucede en el país. Y ya entonces lo escribo y lo escribo en un orden que yo le estoy dando la importancia según la clasificación que le estoy haciendo. Entonces, para eso va este ejercicio, para ver esas estructuras de pensamiento y jugar con ellas de acuerdo a la tarea que nos... Es decir, la tarea nos va a demandar un proceso de pensamiento o otro, pero si nosotros somos conscientes de que están todos esos procesos de pensamiento, entonces pues yo me voy a ir a centrar en el que creo que es adecuado para esta tarea. Aquí está, comparar. Ese es otro proceso. Es establecer semejanzas, diferencias y relaciones con dos series de datos, hechos o conceptos. Cuando yo comparo una cosa u otra, es más sencillo que pueda llegar a un análisis, que pueda llegar a una clasificación más adecuada. ¿Sí? Entonces, es una tarea esto de comparar puede que sea más sencillo, ¿no?
Si yo comparo viendo esta planta de que tiene hojas de cierto color con las que tiene otro color, pues esta comparación me va a llevar a analizar que un elemento que no tenía consideración, que el color a lo mejor tiene una funcionalidad diferente a la otra, ¿sí? A partir de comparar. Entonces, es eso, es cómo se manifiestan estas diferencias y luego entonces en otro proceso de clasificar y de analizar, voy a otra forma de aprendizaje. Sintetizar. Dice, componer un todo por la composición de sus partes y es el resumen o el compendio de una materia, es la conclusión de la comprensión. Por ejemplo, yo quiero llegar a sintetizar con esta sesión cuando, a partir de hablar de todos estos conceptos, a decirles, a ver, chicos, chicas, esto es algo que ya hacemos, es como no se estresen, no se aprendan los conceptos como tal, pero sí reflexionen a ellos, vuelvan a esta presentación, porque esto les puede servir en sus tareas. Es decir, ¿qué me están pidiendo hacer? No tengo enfoque, no tengo claridad mental, estoy perdido, me voy a ir a ver estos factores de aprendizaje de los que me habló el tutor, los cognitivos, para ver de esta lista cuál me sirve ahora. Entonces, ahí lo tengo. Entonces, ya vuelvo a esto, sintetizar es como haberles hecho este resumen de decir, es para esto, recurran a esta información y ya está. Es una síntesis. Que se puede hacer de otra forma mejor, seguro que sí, pero esta es la forma como puedo hacerlo ahora y con mi experiencia y con mi práctica luego lo podría hacer mejor, quizás. Pero espero que sea lo suficientemente claro para que ustedes digan, bueno, el tutor nos está diciendo algo importante, es algo que ya le estoy encontrando alguna utilidad, pues voy a anotar esta sesión síncrona, voy a guardar este enlace y ya veré cuando lo realizo. Aquí está otro, deducir. Derivar de su origen o principio a partir de un principio general para llegar a un principio particular desconocido. Es como irse a las... no, es que no sé qué ejemplo poner de esto. Es parecido al resumen de sintetizar, pero a partir de analizar los diferentes puntos, pero no se me ocurre ahorita algún ejemplo. Bueno, está generalizar y evaluar. Ya en esto ya no me meto para dejarles a ustedes pues alguna reflexión. Voy a ver qué más han dicho. Dice Esmeralda, yo creo que son las aptitudes del ser humano relacionadas a los procesos de información, los que implican el uso de la memoria, la percepción, la creatividad, el pensamiento abstracto o analógico. Pues sí, Esmeralda, es todo esto. Habría que englobarlo, que las aptitudes es un proceso también cognitivo. El procesamiento de información es en esencia un factor cognitivo, es decir, cómo usamos la información, cómo la gestionamos o cómo la desmenuzamos y cómo la reordenamos. Porque para llegar a aprender algo necesitamos hacer todo esto. O sea, si se fijan, eh, hay que ver, haciendo así como una analogía, aprender requiere agarrar, a ver, puede ser que, ¿cómo les puedo decir? Imagínense una montaña de ropa que está en la cama. Digamos que nosotros cuando vemos un libro, una tarea, ya está ordenada la información, ya la tenemos así ordenada, pero cuando nosotros vemos el libro, quizás para nosotros es como ver una montaña de ropa ahí revuelta, es decir, desde nuestra percepción no estamos viendo un libro ordenado, estamos viendo una montaña de cosas, de ropa que está desacomodada por todos lados. Y entonces para que el libro sea como está estructurado, necesitamos nosotros establecer un nuevo orden, que no necesariamente tiene que ser el mismo del libro, sino que nosotros agarramos esa montaña de ropa y la ubicamos en nuestro armario para acomodarla como nosotros queramos, pero este armario es nuestra estructura de pensamientos y cada uno de los apartados son estos procesos de los que acabamos de ver, es decir, a ver, yo veo esto, para que yo lo pueda entender necesito primero observarlo, luego necesito pues clasificarlo y luego pues de que lo clasifico pues lo analizo sobre cómo funciona y a partir de que lo he analizado
puedo deducir ciertas cosas. A partir de la deducción, puedo entonces inferir y llegar a conclusiones generales o particulares sobre este fenómeno. Entonces, hay que verlo de esta manera. No podemos, aunque el libro esté, o sea, de verdad es que el libro está ordenado de la forma en cómo resulta más sencillo, pero porque ya esta clasificación que está hecha en el libro, estas categorías y esta forma en cómo está presentado, pues ya es una, volviendo a las definiciones, ya es una síntesis, ¿sí? Ya está sintetizado de la manera en la que se cree que es posible que la gente lo entienda con mayor facilidad, ya está facilitado. Pero, aunque sea así, no significa que en automático ya todo lo asumimos, sino que tenemos que ir a todo a toda esta construcción de nuestro propio pensamiento para nosotros poderlo integrar, poderlo hacer ya un aprendizaje. Entonces, tengan en cuenta, recuerden esta analogía que les acabo de dar, que es como llegamos a aprender. Que no esperemos que por la sencilla cosa de leer algo y aprenderlo. A ver, a muchas cosas sí, porque va a suceder cuando, o sea, muchas cosas sí y suceden porque ya previo a esto hay un bagaje propio, ya hay cierta experiencia, ya hay ciertas conexiones que están ahí, trabajando en todo momento, de las cuales no tenemos que ser totalmente conscientes, pero ellas nos ayudaron a entenderlo en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí está esta reflexión en cuanto a todo el aspecto cognitivo. Ya del aspecto emocional, efectivo, pues bueno, aquí no me les voy a pasar la definición, pero de esto hemos hablado, por ejemplo, en las sesiones con las habilidades socioemocionales, pues hemos abordado mucho de eso. Dice, pues en el aspecto afectivos sociales, pues son factores que tienen relación con los sentimientos y las relaciones interpersonales. Por interpersonales se refiere al contacto con otras personas y la comunicación que se debe establecer para lograr eficaz del proceso de aprendizaje. Si se considera el aprendizaje como como un elemento de interacción del sujeto con el medio, no se puede dejar de señalar que una actitud positiva hacia sí mismo y hacia los demás y hacia el medio es un factor determinante para el éxito del aprendizaje escolar. Entonces, tengan muy en cuenta justo de eso, de observar cómo nos pues, estamos eh, ubicando en nuestro proceso de aprender. Es decir, podemos tener miedo, podemos tener inseguridades, podemos tener pues ciertos temores, pero junto con ello, si le ponemos en cara a esto, pues una actitud positiva, una actitud de ir hacia nuestra meta, a enfocarnos a la solución, pues esto nos activa muchos factores que son positivos para el aprendizaje, que son necesarios. Entonces, pues esto nos moviliza a conseguir ayuda, a consultar alguna duda con el asesor virtual, con el tutor, con alguien que sabe, con algún compañero. O sea, que esto nos facilita las tareas, porque esto de aprender es de ver algo que es un proceso complejo, hacerlo lo fácil, no es hacerlo lo más difícil. Entonces, entenderlo de esta manera es esencial. Aquí está, ¿qué más? Pues ya está. Yo aquí les puse estas preguntas. ¿Qué tanto despliego mis habilidades sociales para realizar mis estudios? Comparto mis dudas, mis ideas, consulto con mis asesores virtuales, comparto con mis compañeros. Entonces, esta pregunta se la voy a pasar aquí en el chat para esperar pues sus opiniones y a ver qué les va apareciendo. Lo último, ya cerca para terminar, ambientales y organización del estudio, como de las tres grandes áreas de factores para el aprendizaje. Pues aquí nada más hay una sencilla definición, de esto no va esta sesión, pero otras sesiones posteriores podríamos tomarlo y yo no sé qué tanto hemos trabajado la organización, pero si me lo piden, pues podríamos trabajarlo posteriormente. Y a esto va, es decir, son elementos externos del medio ambiente que inciden positivo o negativamente en la calidad del estudio realizado por el alumno o alumna y pues nada, todo lo que conforma el acto de estudiar, todo lo que está a nuestro alrededor, si el ruido, el silencio,
si hay luz, si hay oscuridad, si hay un espacio cómodo para sentarnos a estudiar, eso es esencial, por supuesto. Si no lo tenemos, tendremos muchas más dificultades en todos nuestros procesos de aprendizaje. Pero, a ver, muchas veces no tenemos las condiciones ideales, eh, pero aunque no las tengamos, algo sí podemos hacer. Y en el camino, pues, procurar que mejoren, por supuesto. Pero muchas veces, si son imposibles de conseguir, pues no se puede pedir más de momento. Si alguien no tiene acceso a internet, ¿qué le podemos pedir de momento? Pues bueno, si algo tiene ahí en su computadora descargado, pues trabajar con ellos. Si no, no podemos hacer más. Si alguien está pasando por una situación difícil, compleja, difícilmente puede activar todos estos procesos de pensamiento de los que hemos hablado porque no estará eso por prioridad y hay que entenderlo, hay que aceptarlo y gestionarlo de la mejor manera para pronto estar en mejores condiciones para enfocarse en el estudio. Entonces, ya sobre estrategias de aprendizaje, de organización del tiempo, pues tendríamos que trabajar un poquito más. Yo aquí puse algunas preguntas. ¿Aprovechas adecuadamente tus recursos? Porque también, a ver, yo no sé ustedes, pero yo me puedo poner como mal ejemplo y también como bueno, pero ahorita hablo de un mal ejemplo, es puedo tener perfectamente bien ordenado mi escritorio, puedo tener todo completamente limpio, ordenado, con una buena conexión de internet, con una buena computadora, una buena silla ergonómica, y estar ahí dispuesto para trabajar, para estudiar, y sin embargo sentarme y no sentirme cómodo, no sentirme concentrado, no sentirme motivado, no sentirme eh, con ganas de hacer las cosas. Esto me ha pasado una y mil veces, claro. Entonces, ¿qué hay que ver ahí? Pues claro, pues mi estado anímico, ver cómo está mi motivación, ver cómo estoy yo gestionando mi agenda, porque también puede ser que esté ansioso, abrumado por toda la organización de las cosas, pero si yo pongo en control todo esto junto con una agenda organizada, entonces ya cuando estoy yo sentado ahí, sé que este tiempo me siento lo suficientemente motivado, tengo las condiciones adecuadas, tengo el foco de atención para entonces ver cuáles otros factores en mis procesos de pensamiento son necesarios para llevar una tarea de una forma eficiente. Entonces, yo les quiero llevar, bueno, además de contar con sus respuestas a la pregunta que les acabo de poner en el chat, por favor. Eh, pues el acceso a esta tarea, me gustaría que si la pueden completar, eh, yo creo que el ejercicio de ponerse a completarlo eh, va a ser bueno. A ver, algunas definiciones son muy sencillas de encontrar la respuesta, otras a lo mejor no nos sentamos seguros y nos pasamos a la que sigue. Por ejemplo, cuando hablaba ahorita de observar, bueno, van a abrir ustedes aquí en el enlace, le dan clic aquí y pueden elegir el color que quieran para poner la línea. A ver, escucho que alguien habla, adelante. Nos hablaban. Bueno, ya veré. Ah, perdona, no te escucho, no te escuché bien. Sí, 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 por favor. Si nos dices tu respuesta a esta pregunta, pues te lo agradecería. O sea, para mí es importante saber ustedes cuánto conviven con otros estudiantes, cuánto dedican pues de relacionarse con otras personas que les pueden ayudar en su aprendizaje. Eso es muy vital. De verdad es que si ya extiendo yo esta idea a relacionar, o sea, a la importancia de vincularnos con personas que tienen objetivos similares a los nuestros, o personas que admiramos, o personas que creemos que nos puedan aportar algo,
en este sentido de las metas que buscamos, de verdad es que es muy importante porque, repito, somos personas que nos construimos eh, en, en dependencia a otras personas y eso es necesario, es importante atenderlo, es como una interdependencia, es decir, necesitamos de otras personas necesitan de nosotros y se hace amigos, familiares o incluso desconocidos, eso porque vivimos en sociedad, vivimos en una red de comunidades que es así como progresamos en todos los aspectos. Entonces, bueno, eso, ya les decía cómo va la tarea, pues empezar a eh, unirlos todos y al final, dentro de 5 minutos, va a aparecer finalmente aquí pues la respuesta, es decir, la columna del 1 al 12 con el número que le corresponde. Entonces, así ya pueden ustedes asegurarse de que lo hayan contestado perfectamente bien, pero aquí la tarea es que ustedes pues los primeros 5 minutos pues estén concentrados en contestar, en unir pues los puntos de aquí con la definición, ¿sí? La palabra con la definición y a ver qué les parece. Entonces, ojalá y que cuando ustedes vean esto ya completo, incluso ustedes pueden hacer un ejercicio de hacer otra clasificación, otro orden para su mejor comprensión, que puedan distinguir, o sea, la verdad, yo lo que quiero es que ustedes puedan distinguir la diferencia entre un proceso y otro. Sí, distinguir estas diferencias es bien importante porque es como, vamos a pensar que estas 12 cosas son, si ustedes fueran carpinteros, es todo su taller de herramientas. Es todo su taller, que es verdad que pueden ser los carpinteros, la parte de la creatividad, la parte de la motivación, la parte de tener los clientes, es algo que es otra tarea, que no se resuelve teniendo las herramientas, pero digamos que ustedes ya tienen todo eso. Ustedes a por ello lo pueden conseguir perfectamente. Pero entonces tienen que equiparse. Equiparse va a hacer que su taller tenga todos estos elementos. Y ojo, que falte alguno de ellos, no, a lo mejor y si no tienen que tenerlos todos para una tarea en concreto, pero sí deben de desarrollarlos todos en determinado momento para una tarea u otra. Entonces, no se utilizan todos para una tarea, pero sí unos u otros para otra tarea. Y a lo mejor es que lo hacen, pero no se dan cuenta de que lo tienen. Entonces, sí es importante que podamos entender las diferencias justo para poder agilizar nuestros procesos de pensamiento cuando tenemos una tarea u otra. Es decir, rápido, a ver, este orden, o sea, no lo entiendo, para poder entenderlo me voy a poner a probar con una estrategia de clasificar de otra manera, de convertir esta información en otra forma para poder entonces yo entenderlo. ¿Sí? Entonces, pues eso. Eh, ¿Cómo ven? ¿Están dispuestos a hacer esta tarea? A mí me gustaría pues que la compartieran en Classroom. Voy a subir esto también en Classroom o me lo pueden mandar al correo como ustedes quieran. Si quieren alguna opinión en particular, alguna consulta sobre estos puntos, de estos procesos cognitivos, pues yo con todo gusto los puedo atender. Entonces aquí está la presentación. Vamos a ver aquí, hay respuestas. Dice Dana, yo comunico mis dudas en los espacios abiertos o estoy en contacto con un grupo de compañeras, ahí compartimos información que nos puede servir para resolver nuestras dudas. Me alegra escuchar esto, bueno, leerlo. Dana, es vital que hagas todo esto, por supuesto que sí, eso es muy positivo. Dice Montserrat, comparto mis dudas con asesores virtuales en las sesiones virtuales que tenemos, con mis compañeros pues solamente en los foros de integración aprendiendo y social. Bueno, pues también bastante bien, Montserrat. Yo también te invito pues a la interacción con compañeros por otras vías, que se conozcan por WhatsApp, que se conozcan por los medios que ustedes crean y vean.
de su agrado porque pues es también parte de otra forma también de conectarse y de compartir, de convivir, porque esa es una forma también, no también, es una forma que es parte del aprendizaje, por supuesto. O sea, no quiero verlo como algo separado, sino que es parte de, dice Esmeralda, con, yo me comunico, bueno, comunico mis dudas en los espacios abiertos y en contacto con mis compañeros, asesora, pues bien, genial. Dice Cata, yo creo que cada quien a su manera de decidir de una manera muy concreta y razonable lo que puedas hacer. Pues sí, sí, pero a ver, hay que entender que para unas tareas nos exigen ciertos procesos de pensamiento unos sobre otros y unos son más complejos que otros y que a fin de cuentas para llegar a los procesos más complejos tenemos que ir como en escaloncito, es decir, para llegar a tareas complejas es como la suma de pequeñas tareas que van en secuencia unas de otras, para que no es de alguna otra forma más que otro tipo de orden más complejo. Entonces, es así, ¿sí? Si luego hacemos una investigación y queremos hacer pues estudios complejos, pues tenemos que ir por todos los procesos de investigación, pues de observar el entorno, de ponerme a hacer como eh, pues asociaciones sobre ciertas ideas, sobre cómo una cosa tiene que ver con la otra, y entonces pues analizar, y luego después de que analizo, pues a lo mejor me voy a hacer una clasificación de temas, y sobre esa clasificación vuelvo a analizar cosas, y de ahí pues puedo poner pues estos análisis me pueden llevar a ciertas conclusiones, a ciertas deducciones sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy analizando, sobre lo que estoy observando, perdón. Y es así. Entonces, bueno, está la tarea, lo tienen ahí y abro ya espacio de dudas, comentarios, preguntas, comentarios. Díganme si hay eh, preguntas. Aquí les escribo, ¿tienen dudas, preguntas? Y tengo aquí la asistencia. Bueno, está ahí la asistencia y también pues tienen ya la presentación para la tarea. Si vieron que al final aquí aparece un cuadrito, pues están ahí las respuestas. Entonces, para que se apoyen a ellas, si alguna les falló o si no lo completaron, pues se pueden apoyar de las respuestas. Si queda clara la tarea, que es un ejercicio personal en primer momento, no es para que yo les dé una calificación, es una tarea personal para que pues ustedes se prueben a sí mismos para ver si pueden distinguir las diferencias entre un proceso de pensamiento a otro y que ustedes, vuelvo a repetirlo, vean esto como herramientas que hay que pulir, que hay que tenerlas y de las cuales están trabajando ya, por supuesto. Bueno. Nos despedimos ahora, entonces pues agradezco su participación, su asistencia y pues los invito a hacer la tarea y a vernos en la siguiente sesión. Entonces pues muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós, tutor, buenas tardes. Adiós, Alondra, buenas tardes.